Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el médico cirujano James Hamilton, una de las víctimas, acusadores, creyentes en el caso Caradima. Gracias por venir, James. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te quiero invitar, y ustedes en su casa, a ver la siguiente nota y a la vuelta aquí en la mesa conversamos, porque esta semana, como ustedes se habrán enterado, bueno, fueron recibidos por el Monseñor Stati y recibieron el perdón a nombre de la Iglesia Católica. Les pide disculpas cuando antes muchos de ellos ni siquiera les creían. Mire. Es muy emotivo cuando una persona a nombre de una institución te pide perdón por algo que antes te pusieron en dudas. Se considera oportuno imponer al inculpado de retirarse a una vida de oración y de penitencia. Esta fue la condena del Vaticano, que declaró culpable de abusos sexuales al padre Fernando Caradima. Y en un gesto adicional, el pasado viernes, el arzobispo Ricardo Stati se reunió con 3 de los denunciantes. Y nos pidió perdón a nombre de la Iglesia de Santiago por todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos sufrido cada uno de nosotros. La justicia chilena también acusó el golpe y reabrió el caso, argumentando que faltó investigación. Para los querellantes, esta nueva etapa apunta además a descubrir a los cómplices de Caradima. Me parece difícil de imaginar que esto haya solo tenido la participación criminal de una sola persona. Quien defendió a Caradima fue el padre Diego Osa, vicario de la parroquia El Bosque, a quien se le investiga por supuestos pagos a testigos del caso para guardar silencio. No lo he visto últimamente al padre Diego Osa, no lo he visto últimamente. También apoyó al sacerdote el actual párroco del Bosque, Juan Esteban Morales, quien visita regularmente al padre Caradima en este convento, donde existe total hermetismo acerca del cura sancionado. Se encuentra acá el padre Caradima, ¿verdad? ¿Cómo? No le puedo contestar yo eso. Ya, porque ¿y cómo se encuentra él? Disculpe. Pero quizás el caso más emblemático es el del obispo Andrés Arteaga, quien debió renunciar al cargo de vicegran canciller de la Universidad Católica luego de que alumnos pidieran su salida. Tiene toda mi confianza. Nadie actúa absolutamente solo. Es bien difícil de digerir una tesis así. Aquí las culpas son siempre personales, no hacer de esto una cacería de brujas, de ninguna manera. El capellán de la Universidad Católica dice creer en la absoluta inocencia del obispo Arteaga, a quien conoció hace casi 10 años impartiendo clases en la casa de estudios. Yo admiro la profunda buena fe de quienes los siguen al padre Caradima, y aquí quiero expresar una palabra de agradecimiento a Monseñor Arteaga por su extraordinaria dedicación a la Universidad Católica. Si hay que buscar en ese sentido las culpas, serán muy restringidas, en este caso al padre Caradima. Sin embargo, las víctimas piensan lo contrario. Es difícil establecer el límite claro en algún momento cuando se acaba una víctima y cuando comienza un cómplice. Creo que a esta altura del campeonato ya son cómplices. Juan Carlos Aijos tiene la palabra. Hola, James. Hay una serie de aristas que aparecen en la nota acá y de las cuales seguramente conversaremos: la judicial a nivel civil, eclesiástico, institucional. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría tomar un poco más de perspectiva. Y te lo pregunto como católico, de hecho, o como lo podría hacer cualquier persona, pero quizás hay una perspectiva católica acá que hace que haga esta pregunta, y que me imagino que tú te la has hecho varias veces a lo largo de todos estos años. ¿Qué hace que una cosa como esta pueda suceder? ¿Cómo te explicas tú que una persona como Fernando Caradima, de acuerdo a todos los antecedentes que ya son públicos, ¿no es cierto?, haya llegado a cometer este tipo de abuso? Lo primero es que la pregunta que uno se hace durante años de terapia y de todo no es qué es lo que le pasa a él por hacerlo, sino que qué le pasa a uno para haber vivido esta experiencia, haber sido parte de ella, haber perdido su centro, su personalidad, genera un quiebre interno total, te pierdes a ti mismo. Y
finalmente te transforma en un perverso. Lo que se hace y lo que hace el perverso es utilizar la moral o la ética a su propio beneficio, y crea una nueva moral y ética, sobre todo cuando tienen algún sentimiento o pensamientos megalomaníacos enviados de Dios. Y la gran pregunta es por qué uno engancha en eso y por qué persiste tanto tiempo. Así que si tú me preguntas, yo creo que esa es lo primero que uno se plantea, porque en este proceso uno desde el principio, cuando te ocurre un evento así, tú eres culpable. O sea, no hay ninguna duda de que una persona santa con tantos sacerdotes, obispo, qué sé yo, no puede hacer mal. Por lo tanto, hay algo diabólico en uno que desencadena en él una debilidad. Entonces se transforma en que él tiene una debilidad que no puede tolerar, porque uno es tan diabólico, es tan malo, genera un estímulo tan potente, que lo único que le queda a uno es pensar de que uno está dañado, está mal. Y ahí tú entras en la magia de este tema. Sencillamente tú entras en que tú eres malo, eres el representante de Dios, y el que te puede absolver de toda esta maldad. Y para que tú pases del periodo de que tú eres culpable hasta darte cuenta que eres víctima, yo me di cuenta a los 39, 40 años, después de 3 años de terapia. Yo andaba asustado por todos lados, no me traía en la clínica, yo trabajaba en la clínica alemana 8 años y me daba susto encontrármelo en los pasillos cuando leía la comunión a los enfermos. Entonces tuve que ir en un momento que ya encontré que tenía que enfrentarlo y fui a hablar con él. Y fui a su parroquia, me acompañaron y le dije que lo perdonaba. Fue una reunión privada, que me había destruido la vida y que si yo sabía que esto pasaba con alguien más, ya no iba a ser yo solo el que iba a llegar. Y me fui. Mira, te agradezco tu actitud evangélica, me dijo. Es más, después él tuvo operado del corazón en la clínica alemana y Jorge Álvarez y Diego Osa me llamaron que el padre quería verme. Yo dije, yo debe pensar que se va a morir y tendrá algún gesto de arrepentimiento. Y fui, estaba ahí comiendo, apenas podía llevarse la cuchara y le ayudé a comer la cuchara y me dice, mijo, espero que sigamos siendo tan amigos como antes. Yo ya me di cuenta que... Así que me despedí de él y me fui. Ahora, ¿por qué ocurre en la iglesia esto? Esto va a ser terrible lo que te voy a decir, ¿eh? Porque hay una gran cantidad de obispos y sacerdotes homosexuales, hipócritas y abusadores en la iglesia. No te digo que todos, pero hay un buen porcentaje. Y hay personas en este momento que han tenido alta jerarquía en la iglesia que están abusados, que están tapados. Bueno, si hemos visto ya ejemplos, Monseñor Cox, etcétera. Entonces, yo no voy a meterme en si es que el problema es el celibato o no, ese es un tema de discusión. Pero ante el hecho no valen los argumentos. O sea, yo esto es como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci veía un pájaro volar, no se ponía a pensar de que Dios lo estaba sosteniendo en el aire, sino que lo miraba y trataba de analizar por qué volaba. Y trataba de hacer su imagen. Ahora es lo mismo. El hecho concreto es que hay una seguidilla de abuso de pedofilia en el mundo entero. Y me acuerdo en Brasil hace unos años atrás de jugar la crema con cientos de sacerdotes. Pasó piola porque era Sudamérica. Pero no está cuestión generalizada. Entonces, pensar que en Chile tenemos solamente el ejemplo de Caradima, nosotros sabemos de otros sacerdotes muy encumbrados y quizás de algún obispo. Perdón, ¿te consta como para denunciarlo? Porque podrías evitar que a otras víctimas sufrieran lo que tú sufriste. Si es que a mí no me han abusado y no tengo la certeza del 100%, no puedo ser tan irresponsable de hacer eso. Y tampoco puedo ir a obligar a una víctima, porque yo sé el tormento que se vive. Es un proceso larguísimo, terrible, muy doloroso, y poder darse cuenta, además, significa enfrentarse a uno mismo. ¿Tú crees que yo, una persona de 25 años, 28 años, que está empezando a armar su vida, que está recién saliendo del alero de sus padres, se le tira uno encima para destruirle su cabeza y la vida si no tiene ni siquiera apoyo de terapia, de nada? Eso sería transformarme en un Caradima. Y eso no es lo que busca, ni quiere, ¿no es cierto?, queremos, ni el sentido común. ¿En qué momento supiste, James, que había otras personas que estaban siendo abusadas como tú? Uno de los del decálogo del abusador es que generalmente te mantiene como único, te dice que tú eres el único. Hay un montón de otras cosas que están súper estudiadas y claras. Y uno siempre tiene la sensación de que es único.
Con lo cual la culpa es aún peor y la soledad es terrible. Uno en algún momento piensa en suicidarse. Yo la verdad que en algún momento lo pensé, pero dije no por ningún motivo. O sea, esta cuestión, no, con las botas puestas. Si me voy a morir, que sea de otra manera. Y después, bueno, piensa en muchas cosas. Pero yo me acuerdo alguna vez que en la angustia que uno tiene y el desorden ético, moral, espiritual, sentimental, todo lo que uno tiene en la cabeza, entre todas sus dudas, porque otra de las dudas también, oye no, pero esto es un tema homosexual. La gente no tiene idea de lo que es, no tiene ni idea, no saben lo que es esto, no lo han vivido. Hay gente con una liviandad que comenta esto. Yo nunca he sido homosexual, sin embargo, durante ese periodo me tuve que cuestionar todo eso, y fue terrible. Entonces, cuando va ocurriendo este proceso, tú estás en la soledad absoluta porque crees que eres el único. Un día él me confesó que un doctor muy famoso de la parroquia, cuando era chico, él había tenido una cosa parecida. Ahora, el doctor que él me mencionaba era un tipo notable, había sido profesor mío en la universidad, un tipo encantador. Entonces yo decía, bueno, pucha, ya, me puede haber pasado esto. Siempre habían elementos que te decían, mira, esto no tiene tanta importancia. Fernando. Pero ¿cuándo subiste de los demás? O sea, ¿por qué supe porque la Verónica, mi ex, me dijo un día, ¿sabéis qué? Me dijo, yo tengo los datos de Andrés Murillo y a él le puede haber pasado algo. Yo le mandé un mail a Francia, empezamos a contactar, esa típica especie como de olfateo de perro, así que uno no sabe hasta dónde puede ir porque no sabe qué ola se le viene encima. Y de a poco, de repente yo le mando mi relato y él me manda ante él. Y ahí fue muy chocante ver por primera vez que había un modus operandi. Y ahí descubrí que esta era una cuestión sistemática. Y después el contacto con Juan Carlos fue a través de otro sacerdote que ha pasado en el anonimato, pero no ayudó mucho. James, Juan Carlos te preguntó desde la perspectiva de la iglesia, diciendo tú eres creyente. Yo te voy a preguntar desde la perspectiva de un no creyente y que estoy fuera de la iglesia. Recién vi ahí a un jerarca de la iglesia, a obispo creo, diciendo con ese tono habitual que el padre Caradima iba a ser mandado, condenado o enviado a, ¿cómo lo llamó? A penitencia y oración y penitencia y qué sé yo. ¿Te parece suficiente como castigo y como, qué sé yo, deterrent, ¿cómo se dicen? Para detener a otros, como señal, eso es, como signo de que la iglesia está interesada efectivamente en romper esta máquina que como tú mismo mencionaste, abarca muchos, pero a muchos, tú no dijiste todos, pero muchos, dijiste muchos. Lo repito. Entonces, ¿te parece suficiente que la iglesia, independientemente de lo que haga por otro lado la justicia civil, pero la iglesia misma, que es de donde salió este nido de perverso, simplemente manda un tipo a algún lugar que seguramente no es una mazmorra, a la ducha fría y oración, digámoslo así? ¿Te parece suficiente reacción de la iglesia? Voy a ser súper sincero, él probablemente no me vaya a creer. La verdad es que pudiera estar en Punta Cana, me daría lo mismo. El tema es que él ha sido humillado, ha sido puesto en su lugar, se ha descubierto una persona que estaban listos para canonizarlo, de hecho guardaban hasta la